Ok, vamos a continuar. Habíamos quedado en la página 13, ok, del material que yo presenté. Vamos a buscar la página 13, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Aquí está, ciclo de Carnot. Es el ciclo reversible más conocido, o sea, el ciclo de Carnot de hecho se toma como referencia para diseñar máquinas térmicas a nivel mundial, ¿ok? Es el ciclo reversible más conocido. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. O sea, que si yo tengo una máquina de Carnot, es porque esa máquina de Carnot trabaja bajo el ciclo de Carnot, y si trabaja bajo el ciclo de Carnot es porque todos los 4 procesos son reversibles, ¿ok? El ciclo de Carnot se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, ¿ok? 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, ¿ok? Y puede ejecutarse en un sistema cerrado o en uno de flujo estable, abierto. O sea, el ciclo de Carnot yo lo puedo llevar a cabo tanto en un sistema cerrado como en un sistema abierto. A la final todos tienen que ser cerrados. ¿Ok? Sería abierto, por ejemplo, si yo tengo flujo a través de un sistema que hay entrada y salida de flujo, pero a la final ese flujo queda encerrado allí, ¿ok? O sea, yo lo puedo llevar a efecto en una central termoeléctrica, o lo puedo llevar a efecto en un sistema cilindro-pistón o émbolo-pistón, ¿ok? Ciclo de Carnot para un sistema cerrado compuesto por un gas contenido en un dispositivo adiabático de cilindro émbolo, el que acabo de nombrar. Vamos a tener una expansión isotérmica reversible, que sería el proceso 1-2, es a temperatura constante. En el estado 1, el gas está a la temperatura TH, se permite que el gas se expanda lentamente y realice trabajo sobre los alrededores. La cantidad de calor transferida al gas durante este proceso es QH. ¿Ok? Vamos a irnos un momentico al final del material para que podamos apreciar eso. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿ves? Esquema de ejecución de un ciclo de Carnot en un sistema cerrado con frontera móvil, sistema cilindro-pistón o émbolo-pistón. Entonces, aquí tenemos el sistema. Estas rayitas de arriba significa que este sistema está aislado, o sea que por aquí, por la pared superior y por la pared inferior, ¿verdad? No puede haber transferencia de calor. Y aquí no hay rayitas, significa que por aquí sí voy a hacer una transferencia de calor desde una fuente de alta temperatura. Entonces, aquí va a ocurrir una expansión isotérmica reversible. ¿Ok? Es decir, yo voy transfiriendo calor. Cualquiera puede decir, ajá, profesor, pero si yo le estoy transfiriendo calor, se sobreentiende que esto cada vez tiene que ir aumentando más la temperatura. Pues de verdad que ocurre un diferencial de temperatura, un incremento de temperatura diferencial, es decir, muy pequeño, diferencial T, DT, D de Darío minúscula, T. Entonces, que desaparece prácticamente instantáneamente cuando él se expande, cuando él pasa de esta posición, cuando lentamente va pasando hacia esta posición. Por eso es que podemos afirmar que aquí la temperatura se mantiene constante. Ese es en el proceso 1-2, que tenemos una expansión isotérmica reversible. Luego vamos a leer qué ocurre en el proceso 1-2, que ahora venimos, quitamos la fuente, ¿ok? Como si quitáramos la fuente y colocáramos aquí aislamiento. Si yo coloco aquí aislamiento, ya estoy aislado por arriba, por abajo y por la izquierda. Desde aquí y hacia esta parte no puede haber transferencia de calor. Entonces él va a seguir expandiéndose. Como no se puede, va a bajar la temperatura y se mantiene bajando la temperatura desde que vaya desde aquí, que es esta misma posición de arriba, hasta aquí, porque no puede ser compensado esa disminución de temperatura con calor, porque está aislado de este lado, y por supuesto de arriba y abajo, hasta que llegue a esta posición. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener también una expansión. Fíjense que aquí hay una expansión isotérmica reversible, o sea, una expansión a temperatura constante y es reversible. O sea, aquí no están afectando, o este proceso no se ve afectado por los factores que vimos anteriormente que afectan la reversibilidad de un sistema, como son fricción, diferencias grandes de temperatura, expansión brusca en un pistón. Fíjense que aquí estamos diciendo que es un cilindro que se está expandiendo lentamente. Entonces vamos a tener allí también una expansión, pero que es adiabática y es reversible. ¿Por qué es adiabática? ¿Qué significa que es adiabática? Que no hay transferencia de calor ni hacia el fluido de trabajo ni desde el fluido de trabajo. Y si es adiabática reversible,
entonces decimos que es isentrópica, es decir, la entropía aquí se mantiene constante. ¿Okay? Volvamos allá al principio, a donde estábamos ahorita, para leer y de nuevo regresar acá. ¿Ok? Aquí está, ¿ves? Expansión adiabática reversible, isentrópica, proceso 2-3. La temperatura disminuye de TH a TL. Va a haber una expansión porque el fluido va a perder más presión, el sistema va a perder más presión, pero esa pérdida de presión que él viene trayendo desde el principio, desde que yo empecé a transferirle calor, se va a traducir en trabajo hacia sus alrededores, o sea, hacia afuera. ¿Ok? En el estado 2, el depósito que estaba en contacto con la cabeza del cilindro se quita y se reemplaza por un aislamiento, de manera que el sistema se vuelve adiabático. El gas continúa su expansión lenta y efectúa trabajo sobre sus alrededores. Una expansión lenta, no es brusca, porque si fuera brusca entonces ya no sería reversible. ¿Ok? Muy bien, llegamos entonces al estado 3. Estamos ahorita en el estado 3. ¿Ok? Vámonos otra vez para allá, para el estado 3. ¿Ok? Entonces ya yo llegué aquí al estado 3. Cuando yo llego al estado 3, entonces voy a regresarme porque tengo que cumplir un ciclo. Fui desde aquí hasta aquí, que es esta misma posición, y desde aquí hasta aquí. O sea que en el fondo yo he venido desde esta parte donde tengo la crucecita hasta acá. ¿Ok? Hasta acá. ¿Qué pasa? Que yo, como ahora tengo que regresar eso, tengo que aplicarle una fuerza externa. Le empiezo a aplicar una fuerza externa lentamente y lo voy a llevar de acá hasta acá. Pero ahora quito el aislamiento. ¿Para qué? Porque como aquí tengo es un gas, ese gas cuando yo lo comprimo aumenta la temperatura. Y para hacer de que la temperatura se mantenga constante, ¿verdad? Hago que ese aumento de temperatura sea compensado para que la temperatura sea constante mediante una transferencia de calor QL hacia una fuente de baja. Entonces ahí tengo un proceso de compresión isotérmica reversible. Estoy comprimiendo a temperatura constante. ¿Ok? En el proceso, vamos a llamarlo proceso 3-4, que es este que tengo acá. Hasta que yo llego de esta posición de nuevo a esta posición. Esta posición que está aquí es esta misma posición que está aquí. Y esta posición que está aquí es esta misma que está aquí. ¿Ok? Y en este proceso de 3 a 4, del estado 3 al estado 4, estoy transfiriendo calor a temperatura constante, ¿verdad? En esta parte de acá. ¿Ok? O sea, aquí comienzo a comprimir. Cuando llego aquí, hago que haya una transferencia de calor para mantener la temperatura constante, para que mi temperatura ahora aquí sea constante. Pero cuando fui de acá a acá, lo que estoy haciendo, cuando estoy comprimiendo, lo que estoy es recuperando el nivel de temperatura. O sea, aquí lo bajé porque después que aislé, dejé que él se expandiera lentamente, entonces la temperatura va a caer. Cuando estoy acá, comienzo a comprimir. Si yo no quito el aislamiento de acá, esto va a hacer que la temperatura aquí aumente. No, y aquí yo tengo que tratar de tener la temperatura constante en este proceso 3-4. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego a esta posición, de nuevo, ¿qué hago en ese momento? Pácate, le coloco aislamiento para que ya no haya más transferencia de calor y poder recuperar el nivel de presión, de temperatura, perdón. Es decir, continúo comprimiendo desde esta posición, que es esta, hasta acá, aíslo acá y entonces sí se va a incrementar aquí la presión, que sería pasar de la presión 4 a la presión 1, que este ya sería el estado 1. Aquí estaríamos de nuevo en el estado 1, que es este mismo que tengo acá arriba. Es decir, esto es esto, esto es esto, ¿verdad? Con aislamiento, porque si le quito el aislamiento nunca voy a lograr de que la temperatura aumente. ¿Por qué? Porque cuando el fluido aumente su temperatura, la va a transferir al ambiente. Y entonces estaría en este caso que sería temperatura constante. Eso se puede ver acá, ¿ves? En el diagrama PV. Aquí tengo un proceso de expansión, ¿verdad? Tengo una expansión isotérmica. ¿Por qué isotérmica? Porque es a temperatura constante con transferencia de calor hacia el sistema. Luego aquí tengo otra expansión, o sea, una expansión, dos expansiones. Pero esta expansión, ¿verdad? Que está aquí, ya no es con transferencia de calor. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente aislé el sistema. Entonces el sistema va a bajar, ¿verdad? De presión de aquí a aquí y va a bajar, por supuesto, de temperatura TH a temperatura TL, pero no hay transferencia de calor. ¿Okay? Esto sería, este proceso 1-2 sería el proceso de la caldera.
¿ok? Donde estoy transfiriendo calor a temperatura promedio constante en la caldera. ¿Por qué? Porque en la caldera pues estoy yendo de líquido saturado a vapor saturado y la temperatura se mantiene constante. Luego el proceso 2.3 sería el proceso de la turbina, que sería una expansión isentrópica, o sea, a entropía constante. Eso lo podemos ver aquí en el diagrama TS, este es el diagrama TS. Entonces voy de 1 a 2 en un proceso de expansión a temperatura constante, voy de 1 a 2 en un proceso de expansión a temperatura constante, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la entropía? La entropía está aumentando, pero la temperatura se está manteniendo constante. Por supuesto que la entropía aquí es mayor que aquí. ¿Por qué? Porque yo le inyecté calor, y cuando yo le inyecto calor a algo, la entropía aumenta. Luego cuando llego a 2, hago un proceso de expansión. Aquí hay expansión a temperatura constante, aquí hay expansión, pero a entropía constante ahora. ¿Por qué? Porque la entropía se mantiene constante desde 2 hasta 3. Entonces aquí es un proceso isentrópico. O sea, la entropía que yo tengo aquí es la misma entropía que yo tengo aquí. Y luego voy a un proceso de transferencia de calor, pero hacia el ambiente, de 3 a 4. Aquí no coloqué el 4, pero aquí va un 4, ¿verdad? Con transferencia de calor hacia el ambiente o hacia la fuente de baja, que sería el proceso en el condensador. Esto sería condensador, esto sería caldera, esto sería turbina y por supuesto esto que está aquí es la bomba. La bomba es una bomba, un proceso de compresión isentrópico que sería el proceso 3-4. Aquí está, 3-4, las flechitas esta me indica el sentido del proceso, ¿verdad? Entonces voy a comprimir isentrópicamente desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos niveles de temperatura tengo? Tengo 1, 2 niveles de temperatura. ¿Cuántos niveles de presión tengo? Tengo 4 niveles de presión. La presión que tengo en 1, la presión que tengo en 2 son diferentes, la presión que tengo en 3 es diferente y la presión que tengo en 4. ¿Ok? Pero niveles de temperatura tengo 2. ¿Ok? Volvámonos entonces para allá, para donde estábamos. ¿Ok? Vamos a buscar esto por aquí. Aquí está. Y nos regresamos de nuevo acá. ¿Ok? Y vamos a leer para reafirmar lo que acabamos de explicar. El proceso 2, expansión adiabática reversible isentrópica. Proceso 2.3, la temperatura disminuye de TH a TL. En el estado 2, el depósito que estaba en contacto con la cabeza del cilindro, esto es todo hipotético, para que se pueda entender cómo ocurre teóricamente todo el proceso o todos los procesos en el ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, en el estado 2, el depósito que estaba... Perdón, en el estado 2, el depósito que estaba en contacto con la cabeza del cilindro, ¿ok? En la cabeza del cilindro es la pared izquierda, se quita y se reemplaza por un aislamiento de manera que el sistema se vuelva adiabático. Es decir, ¿para qué se le coloca el aislamiento teóricamente, idealmente? Para que no pueda haber ni entrada ni salida de calor. Acuérdense que adiabático es transferencia de calor cero. El gas continúa su expansión lenta y efectúa trabajo sobre los alrededores, ¿ok? Que sería el proceso en la turbina. Entonces, en la turbina voy a tener una expansión adiabática reversible, o sea, isentrópica, ¿ok? Vamos al proceso 3-4, que ahora es al revés. Ahora en vez de estar expandiendo, estoy comprimiendo. Es decir, comprimiendo es aumentando la presión y disminuyendo el volumen específico, ¿ok? Cada vez que nos hablen de eso, tenemos que entenderlo de esa manera. Cada vez que me digan expansión es porque hay pérdida de presión, ¿ok? Yo puedo perder presión incluso a volumen específico constante. Mantener el volumen específico constante porque no hay variación ni de volumen ni de la masa, entonces, pero pierdo presión, lo que ocurre en una turbina. En la turbina ocurre una expansión, una pérdida de presión. ¿Y cómo compenso eso? Porque de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, eso tiene que ser compensado de alguna manera. Bueno, eso se compensa mediante la generación de potencia. Es decir, pierdo presión, pero gano potencia. Y eso es lo que se busca. En termodinámica y en la vida todo es igual. Yo te doy y tú me das. Yo voy a la panadería, yo quiero 10 panes. Ah, bueno, tengo que soltar, vamos a suponer que un pan cueste $1, 10 dólares. Si no, no me van a dar los panes. ¿Entiendes? Así es aquí. ¿Pierdo presión? Sí. No, mira, que yo le meto presión a una turbina y no pierdo la presión y la turbina genera potencia. Yo le digo, mentiroso, eso no puede ser porque eso violaría la primera ley de la termodinámica. A propósito, todos los equipos que estén involucrados en termodinámica, para que se puedan realizar en la vida real, tienen que cumplir tanto con la primera ley como con la segunda ley de la termodinámica. Si cumplen con la primera ley, porque hay balance de energía, pero no cumplen con la segunda ley, eso no es verdad. Ese equipo no existe y usted lo puede refutar. Para eso estamos los ingenieros, ¿verdad? Mira que yo tengo una máquina que tiene una eficiencia mayor que la eficiencia de una máquina de Carnot. Le digo, mentiroso. Y te lo puedo demostrar.
y le aplican estos conceptos y lo van a demostrar de que el tipo le está mintiendo, pues, o la tipa le está mintiendo. Ok, continuemos. Entonces, en el estado 3 se quita el aislamiento de la cabeza del cilindro y este entra en contacto con un suministro a temperatura baja, TL. Después el émbolo se empuja hacia adentro, lo estoy comprimiendo mediante una fuerza externa y se efectúa trabajo sobre el gas. O sea, en la expansión el gas realiza trabajo sobre sus alrededores, pero en la compresión se realiza trabajo sobre el gas. O sea, cuando el gas o el vapor de agua está pasando por la turbina, ¿verdad? El vapor como tal, está haciendo trabajo, le está entregando un trabajo a la turbina y la turbina le está entregando un trabajo a un dinamo. Y ese dinamo está transformando esa energía mecánica en energía eléctrica que nos llega a nuestras casas. ¿Ok? Pero en el proceso de compresión es sobre el gas o sobre el vapor de agua que se está realizando trabajo. Entonces por eso se dice así, se empuja hacia adentro mediante una fuerza externa y se efectúa trabajo sobre el gas. A medida que se comprime el gas, su temperatura tiende a aumentar, lo que yo les dije ahorita. Pero tan pronto como se incrementa en una cantidad infinitesimal diferencial de T, fluye calor del gas al sumidero. Claro, ¿por qué? Porque yo le quité el aislamiento. Entonces permití de que saliera temperatura, saliera calor, un incremento de calor y por lo tanto la temperatura, así como se incrementó instantáneamente un pequeño diferencial, póngase usted un grado, supóngase usted que está saliendo a 650, que está a 650, usted lo comprime y llega a 655. A lo que yo transfiero temperatura, calor al ambiente, a la fuente de baja temperatura, enseguida vuelvo a recuperar esa temperatura que llegó a 655, me bajó de nuevo a 650. Por eso es que se habla de un diferencial de temperatura pequeño. Fluye calor del gas al sumidero, lo cual provoca que la temperatura del gas disminuya a TL. ¿Okay? Cuando inicio la compresión está en TL y cuando termina, cuando voy en un punto intermedio está en TL más diferencial de T. Pero después ese diferencial de T desaparece y vuelve a TL. O sea, trata de incrementarse la temperatura una migajita, pero por la transferencia de calor vuelve a recuperarse la temperatura inicial. Y por eso es que podemos afirmar que TL es constante. ¿Okay? De esta manera la temperatura del gas se mantiene constante en TL, por supuesto. Ya eso lo dijimos y aquí lo estamos reafirmando. Como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero nunca excede una cantidad diferencial de T, este es un proceso de transferencia de calor reversible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos un cambio brusco de transferencia de calor. Si yo hago que pase de 650 a 800, no, ya no es reversible. ¿Por qué? Porque dijimos dentro de los factores que afectan la reversibilidad de un proceso, o sea, factores que hacen que un proceso sea reversible, dicho de otra manera, son cambios bruscos de temperatura. El proceso continúa hasta que el émbolo alcanza la posición 4. La cantidad de calor desechada por el gas o el vapor en este proceso es QL. Luego tenemos una compresión adiabática, proceso 4.1, la temperatura aumenta de HTL de TL a TH, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre allí? Que yo entonces ya aislé de nuevo el sistema. Lo aislé. Como lo aíslo y comienzo a comprimir, el sistema no tiene por dónde desahogarse. No, como comienza a aumentar la temperatura, un DT, un DT, un DT, un DT, y comienza a aumentar la temperatura de T, hasta que llega a TH, de T le pasa a TH. Pero como no lo tengo aislado, no le estoy permitiendo que le salga el calor y por lo tanto hay un incremento de temperatura. ¿Ok? Entonces es un proceso de compresión adiabática reversible. No hay transferencia de calor hacia el medio ambiente. ¿Ok? Por lo tanto es isentrópica. Es el proceso que ocurre, el último proceso que es el que ocurre en la bomba para llevar el agua de estado líquido saturado, ¿verdad? Sí, de líquido saturado a líquido comprimido realmente, ¿ok? A la entrada de la caldera. El estado 4 es tal que cuando el depósito de baja temperatura se quita y se vuelve a poner el aislante, lo que les acabo de decir, sobre la cabeza del cilindro, el gas se comprime de manera reversible, este regresa a su estado inicial, estado 1. La temperatura aumenta de TL a TH durante el proceso que completa el ciclo. Y eso está aquí en este diagrama explicado, ¿eh? Ya se los dije ahí adelante. Adelante yo lo vuelvo a tener los mismos diagramas. Es importante que sepamos trabajar en el diagrama PV, TS y TD para realizar problemas, ¿ok? Luego tenemos el principio de Carnot. De todas maneras, ahorita yo le voy a hacer una explicación de algunos aspectos importantes en eso, de recordatorio, porque deben saberlo ustedes por termodinámica general. Los principios de Carnot. Segunda ley de la termodinámica, enunciado de Kelvin Planck. Es imposible para cualquier dispositivo que funcione
en un ciclo recibir calor de un solo depósito y producir una cantidad neta de trabajo. Esto es lo que dice el principio o el enunciado de Kelvin Plan. Es imposible que yo le meta aquí 100 kilovatios, aquí me faltó kilovatios, y la máquina térmica me dé aquí dice 10, aquí también hay un error, aquí debería decir 100 kilovatios. Eso es imposible. Si yo le transfiero calor a la máquina térmica 100 kilovatios, es imposible que esos 100 kilovatios completamente lo saque ella como trabajo neto. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Eso viola de hecho la segunda ley. ¿Ok? O sea, la primera ley no la viola porque lo que está entrando es igual a lo que está saliendo, pero si yo tengo aquí una fuente de alta temperatura, TH, que es este depósito de energía térmica, él tiene que transferir ese calor a una fuente de baja temperatura. ¿Y dónde está la fuente de baja temperatura? No está. Entonces, este sistema, este dispositivo que está aquí, está violando la segunda ley de la termodinámica. Está cumpliendo con la primera ley porque hay un balance de energía. Lo que entra igual a lo que sale. Vuelvo y repito, esto está malo aquí. Yo lo voy a arreglar. Imposible. Viola el enunciado de Kelvin Plan. ¿Ok? Que dice el enunciado de Kelvin Plan que es imposible para cualquier depósito que funcione en un ciclo recibir calor de un solo depósito y producir una cantidad neta. No. Tiene que recibir calor y ceder calor de desecho, obligado, y generar trabajo. ¿Ok? Y si no genera trabajo es porque todo el calor que está generando lo está desechando. Imagínense, nadie va a hacer eso. Yo no voy a comprar carne para no comérmela, sino para botarla, ¿verdad? Pues eso nadie lo va a hacer. Entonces, aquí está, este enunciado trae como estos dos corolarios que está aquí. ¿Qué significa corolario? Que es consecuencia de esto que estamos diciendo aquí. Dice así: la eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la eficiencia de una reversible que funciona entre los dos mismos depósitos. ¿Okay? Ojo con este enunciado. La eficiencia de una máquina térmica irreversible, o sea, ¿qué es una máquina térmica irreversible? Una máquina térmica real, una máquina térmica no de Carnot. La de Carnot es ideal, existe solamente en la cabecita de Sadi Carnot y en la cabecita de los que conocemos un poquito de esto. ¿Ok? La real es la que funciona realmente. Por ejemplo, una máquina térmica real, ¿cuál sería? El motor de combustión interna del carro. Esa es una máquina térmica real. Entonces, la eficiencia de esa máquina térmica, que es irreversible, siempre es menor que la eficiencia de una reversible que funcione entre los mismos dos estados, entre los mismos dos depósitos. Es decir, si yo tengo un depósito de alta a una temperatura, supongamos de 100 grados centígrados, y tengo, o de 100 grados, o de 1000 grados Kelvin, y tengo un depósito de baja de 500 grados Kelvin, y yo meto entre esos dos depósitos una máquina térmica, esa máquina térmica jamás podrá tener una eficiencia mayor que una máquina térmica reversible que yo coloque también a funcionar ahí. La máquina térmica reversible tendrá que tener una eficiencia mayor que esa máquina. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este principio o este corolario producto del enunciado de Kelvin o del principio de Kelvin Plan. El segundo corolario, la eficiencia de todas las máquinas térmicas reversibles que funcionan entre los dos mismos depósitos son iguales. Es decir, si yo tengo 1000 máquinas reversibles, térmicas reversibles, y las pongo a funcionar entre dos depósitos de la misma temperatura, todas ellas tienen que tener la misma eficiencia. Yo no puedo decir, mira, yo tengo una máquina térmica aquí que tiene una eficiencia de 60% y tengo funcionando entre 100 y 50. Y tengo aquí otra máquina térmica reversible, ¿verdad? Que tiene una eficiencia del 20%. Falso. Todas tienen que tener la misma eficiencia. ¿Ok? Ahora tenemos aquí la máquina de Carnot. Es la máquina hipotética, por eso lo puse en mayúscula y se los acabo de decir, eso nomás que existe en la cabecita de Sadi Carnot. Es la máquina hipotética que funciona con el ciclo reversible de Carnot. Esta ecuación que está aquí me permite a mí calcular la eficiencia térmica de una máquina de Carnot, pero también me permite calcular la eficiencia térmica de una máquina térmica real. Es decir, esto sirve tanto para una máquina térmica reversible como para una máquina térmica irreversible. Ya vamos a ver otra ecuación que solamente sirve para las máquinas de Carnot. O sea, esto se lo aplico yo a una máquina de Carnot o a una máquina real. Esta que está aquí, esta solamente se la puedo aplicar, aquí lo dice, eficiencia térmica para las máquinas térmicas reversibles. Esto solamente se lo puedo aplicar a las máquinas de Carnot. Y esto que está aquí, que es el principio de Kelvin, que dice que el calor de alta sobre el calor de baja reversible es igual a la temperatura de alta sobre la temperatura de baja. Esto solamente lo puedo aplicar
en máquinas térmicas reversibles, o sea, en máquinas de Carnot. Ojo con eso. ¿Ok? Aquí hay una observación. Bueno, ya esto lo dijimos, pero para que lo ratifiquemos. Las eficiencias térmicas de máquinas térmicas reales y reversibles que operen entre los mismos límites de temperatura THTL se comparan de la manera siguiente. Si la eficiencia térmica es menor que la eficiencia térmica de la máquina reversible, significa que la eficiencia térmica de esta máquina, que significa, perdón, que esta máquina, cuya eficiencia es esta que está aquí, es una máquina térmica irreversible. O sea, que la eficiencia de una máquina térmica irreversible necesariamente tiene que ser menor que la eficiencia de una máquina térmica de Carnot o reversible, siempre y cuando operen entre los mismos niveles de temperatura. Si ya operan en niveles diferentes de temperatura, no. Yo no puedo comparar una máquina térmica con otra si no operan en los mismos niveles de temperatura. No lo puedo hacer, ¿ok? Si la eficiencia de una máquina térmica es igual a la eficiencia de una máquina térmica reversible, que opera entre esos mismos niveles, esa máquina térmica también es reversible. Y si la eficiencia de la máquina, si alguien me dice a mí que él tiene una máquina real que tiene una eficiencia mayor que la eficiencia de una máquina térmica de Carnot, o sea, de una máquina térmica reversible, yo le digo, amiguito, eso es una máquina térmica imposible, usted me está mintiendo, ¿ok? Luego aquí tenemos unos ejercicios adicionales. Estos ejercicios, estamos ya en la página 19, dice así: una máquina térmica de Carnot, ya me están diciendo que es de Carnot. Si es de Carnot, significa que yo puedo utilizar esta ecuación, puedo usar esta ecuación, puedo usar esta ecuación, ¿ok? Y puedo usar la ecuación de donde se obtuvo esto, que es el trabajo neto, que es calor de alta menos calor de baja sobre calor de alta. También la puedo usar. Puedo usar todas estas ecuaciones cuando me digan que es de Carnot. Si me dicen que es una máquina térmica irreversible, ya no puedo usar esta. ¿Ok? Pero aquí en este ejercicio me están diciendo una máquina térmica de Carnot ilustrada en la figura adjunta. Aquí hay una figura adjunta, aquí está la figura. ¿Ok? Está operando entre 652 grados centígrados y 30 grados centígrados. Está generando un trabajo neto aquí que no me lo dan y se están transfiriendo de la fuente de alta a la máquina 500 kilojoules. ¿Por qué sé yo eso? Porque aquí lo dice, una máquina térmica de Carnot ilustrada en la figura junta recibe 500 kilojoules de calor por ciclo de una fuente de alta temperatura. Entonces ese es QH a 652, entonces este es TH. Y desecha calor en un sumidero de baja temperatura a 30 grados centígrados. Aquí por eso está 30 grados centígrados. Sin embargo, la figura la dan. Determinen la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot. Como me dan temperaturas y no me dan calores, bueno, me dan el calor de arriba, ¿verdad? Puedo utilizar, como me dan las dos temperaturas, la de alta y la de baja, y es una máquina de Carnot, puedo utilizar esta ecuación. Y así se hizo. Aquí está la ecuación. Ve, aquí están los datos. Máquina térmica de Carnot, calor de alta 500 kilojoules, temperatura de alta 652 grados centígrados, temperatura de baja 30 grados centígrados, calcular la eficiencia térmica y calcular el calor de desecho. Por supuesto, estas temperaturas hay que llevarlas a temperaturas absolutas. No puedo trabajar, si usted trabaja con grados centígrados, está raspado. Hay que trabajar con temperaturas absolutas. ¿Cómo? Sumándole este 30, 273 para pasarlo a grados Kelvin, y este también sumándole 273 para pasarlo a grados Kelvin. Se van grados Kelvin de arriba con grados Kelvin de abajo. Acuérdense que la eficiencia es adimensional. Yo no puedo decir, yo tengo una eficiencia de 450 kilojoules. Eso es una gran locura. La eficiencia de una máquina no puede ser mayor del 100%, ni puede ser menor del 0%. Ni puede ser del 0, porque si no, entonces, ¿qué máquina es esa? Yo no voy a construir una máquina que tenga una eficiencia de 100%, de 0%. Eso lo hace un loco. ¿Por qué? Porque tiene que tener alguna eficiencia, porque si no, no tengo ninguna utilidad. ¿Qué utilidad estoy obteniendo de esa máquina? Ninguna. Entonces, a lo que yo hago estas operaciones, sumo esto 263, sumo esto 263, divido esto entre esto, le cambio el signo y le sumo 1, me da 0,672, que en términos porcentuales es 67.2%. Aquí dice 0, aquí hay un error también. Eso hay que corregirlo. Puedo aplicar a esta máquina, como es una máquina de Carnot, puedo aplicar el principio de Kelvin, que es este: calor de alta sobre calor de baja igual a temperatura de alta sobre temperatura de baja. O puedo utilizar esta que está aquí, porque ya conozco la eficiencia, ya conozco esto y puedo despejar esto, pero de aquí es más rápido, más fácil. O sea, tengo varios caminos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, apliqué esta, la de Kelvin, y esto lo subí, QL para arriba, QH para abajo, también invierto de este lado. Si yo invierto los medios, también tengo que invertir los extremos. Esto lo invierto, TL para arriba, TH para abajo.
Y esto que está dividiendo, QH pasa a multiplicar al cociente de TL sobre TH, que es esto que está aquí. Y se sustituyen los valores. ¿Cuánto vale QH? 500 kJ. ¿Cuánto vale QL? TL. Bueno, la suma de esto más 200, de 30 más 273. ¿Cuánto vale TH? 652 más 273. Eso da esto. Cuando yo sumo esto y lo divido sobre la suma de esto y lo multiplico por 500, me da 164 kilojoules. O sea que ella está recibiendo 500, está soltando o desechando 164 y la resta de CO2 debería ser el trabajo neto. Pero el trabajo neto no lo piden. Por lo tanto, el ejercicio llega hasta ahí. ¿Ok? Vamos a la página 21. Ejercicio 4, otro ejercicio que tenemos aquí. Es posible construir una máquina térmica que reciba, este creo que fue el que hizo el profesor. Este creo que lo hizo el profesor, sí. Este sí es del profesor de ustedes. ¿Es posible construir una máquina térmica? Esto es una pregunta, pasa que aquí faltaron los signos de interrogación también. ¿Es posible construir una máquina térmica que reciba 300 kilojoules de una zona a 4? Y yo no diría una zona, eso no sé, de una fuente o de un reservorio, o sea, esto de zona, eso no es, técnicamente se ve feo. Yo por lo menos, me disculpa la modestia, yo era muy ácido con las empresas contratistas en PDVSA. Yo era del grupo de aseguramiento de la calidad de los proyectos. Y cuando yo veía estas cosas, de una vez yo tachaba esto, y le decía acomodar este término, un término muy malo desde el punto de vista técnico, de una zona, no. Se tiene que hablar con un léxico técnico, ¿okay? De una fuente o de un reservorio, así se habla técnicamente. Es posible construir una máquina térmica que reciba 300 kilojoules de un reservorio o de una fuente a 400 grados Kelvin y deseche 50 kilojoules a un reservorio de 100 grados Kelvin y que además produzca un trabajo neto de 250 kilojoules. Aquí falta un signo de interrogación, eso hay que corregirlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Como yo tengo los niveles de temperatura de alta y de baja, yo lo primero que tengo que hacer es calcular la eficiencia térmica de la máquina de Carnot. ¿Cómo? Utilizando esta ecuación que está acá arriba. Utilizando esto. Por aquí yo consigo la eficiencia térmica, ¿verdad? Por aquí no la puedo utilizar, no la puedo conseguir porque no tengo el calor de... o si tengo los calores. No tengo... Para ver. Sí, pero esa no me daría exactamente la de la reversible, porque como sirve para reversible y irreversible, pudiera estar calculando la de la reversible, la de la irreversible. Entonces, uso la que es estrictamente para la reversible, que va a ser mi patrón de comparación. Por eso es que utilizo esta que está aquí. Sustituyo. Ya aquí no hay que sumarle 273 porque aquí la temperatura sí está en grados Kelvin. Ojo con eso en el examen, ¿no? Que si nos ponen grados centígrados hay que sumarle 273. Eso es un dato para el examen. Divido esto entre esto, le cambio el signo, le sumo 1 y me da la máquina térmica reversible que funcione entre 400 y 100 tiene que tener una eficiencia del 75%. Si la máquina que me está diciendo el señor, que me saca de aquí 300, me desecha aquí 50 y me produce aquí 250 kilojoules, ¿verdad? Incluso hay que estar pila, porque también hay que ver si cumple con la primera ley de Newton. Fíjate, 300. Supónganse ustedes que le da una eficiencia. Bueno, no vamos a condicionar. Vamos a seguir para adelante. Ya yo calculé entonces la eficiencia de la máquina térmica reversible, o sea, de la máquina de Carnot, que es una máquina hipotética que yo pondría entre 400 y 100, tendría que tener una eficiencia del 75%. Ahora vamos a calcular la eficiencia de la máquina real. Entonces, para esa voy a usar la otra ecuación, que es esta que está aquí, esta que está aquí. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Aquí está, ¿ves? Cuando yo hice los cálculos, QL vale 50, QH vale 300, 50 es entre 300, le cambio el signo y le sumo 1, me dio 0,83. O sea, que la eficiencia térmica de la máquina, que la eficiencia térmica de la máquina real es 83%. ¿Es mayor que la eficiencia térmica de la máquina reversible? No, compadre. Usted está pelado. Usted está violando el principio de Kelvin-Plan, que dice que ninguna máquina térmica real puede tener una eficiencia mayor que una máquina térmica reversible operando en los mismos niveles, entre los mismos niveles de temperatura, TH y TL. Vamos a suponer que la eficiencia, ojo para el examen, que la eficiencia no me diera 0,83, sino que me diera 0,63. Entonces sí es posible. Sí es posible porque no viola el principio de Kelvin-Plan. Pero vamos a suponer que en el examen me dijera que aquí son 300
que aquí son 50 y que aquí son 500. Yo diría, esta máquina no viola el principio de Kelvin-Planck, por lo tanto, sería posible tener esa máquina, pero viola la primera ley de la termodinámica, porque está diciendo que está transformando 300 kilojoules en 500 kilojoules y que de paso está perdiendo aquí 50 kilojoules. No hay un balance de energía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que fijarse, hay que ver que la suma de esto más esto que la suma de esto que está saliendo más esto que está saliendo me da esto que está entrando. Lo que sale es igual a lo que entra. Entra esto, sale esto y sale esto. Si yo sumo 250 más 50 me da 300. Térmicamente, energéticamente, está balanceado. Está cumpliendo con la primera ley y estaría cumpliendo con el principio o con el enunciado de Kelvin-Planck. Entonces hay que tener muy en cuenta eso a la hora del examen, ¿ok? Ojo, datos para el examen. Muy importante eso. Vamos ahora a este ejercicio. Este ejercicio que está aquí también es del profesor. Yo, para hacerlo un poquito diferente al profesor, no trabajé con R134, coloqué el enunciado y todo, y por aquí puse que el fluido de trabajo era R134. Sin embargo, trabajé con agua. ¿Ok? Trabajé con agua para hacerlo distinto al profesor, pero se hace igual. Eso no quiere decir, el fluido de trabajo, pues, el fluido del trabajo no es el que me va a decir si yo hago mal o bueno el trabajo. No, el ejercicio. Me lo va a decir es la metodología, los principios termodinámicos que yo aplique. Entonces, a mí me dicen aquí que tengo una... Y ahora no nos vamos a meter en problemas en los cuales estamos ya en la parte interna de la bolita esta. Claro, pudiéramos tener esto y pudiéramos tener esto, pero ya ahora vamos a entrar en problemas que están aquí directamente adentro. Entonces me dicen así, una máquina térmica que trabaja con R134A, esto es refrigerante 134A, esto es gas refrigerante para neveras y para vehículos, ¿ok? Fluye a razón de 0,01 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico, el M punto. Por eso es que yo aquí saco los datos y pongo M punto igual a 0,01 kilogramos por segundo, ¿ok? Perfecto. Tiene una eficiencia del 15%, esa es la eficiencia térmica. Fíjense que aquí dice una máquina térmica. No me están diciendo si es reversible, si es irreversible, nada de eso. Yo no puedo decir, no, eso es una máquina térmica reversible, no, eso es una máquina térmica irreversible. No lo puedo afirmar porque nadie me lo está diciendo. Nadie, absolutamente nadie me lo está diciendo. Nadie me lo está diciendo, ¿ok? Es una máquina térmica, que yo no sé qué característica tiene, pero sí sé que es una máquina térmica, ¿ok? Entonces, en la caldera, o sea, aquí, en la caldera, se convierte de líquido saturado a vapor saturado. ¿Qué es una caldera? Una caldera, vulgarmente, decimos que es un generador de vapor. Es decir, a la caldera entra agua, esa agua puede entrar como líquido saturado o como líquido comprimido o subenfriado, que se puede llamar líquido subenfriado o líquido comprimido. Y tiene que salir como mínimo como vapor saturado. Pero normalmente en las calderas lo que se busca es que salga como vapor sobrecalentado. Por varias razones que después vamos a aprender. Ahorita nos interesa eso, ¿ok? Si nosotros nos vamos a un diagrama temperatura-entropía, y ahorita yo les voy a explicar todos esos diagramas al final. El diagrama temperatura-entropía tiene esta forma de campana. Entonces, esta línea que usted ve aquí, que hace esto, que aquí se mantiene completamente horizontal y que aquí se vuelve a subir, o sea, pendiente, esto no es una línea recta, pero es una línea curva de pendiente positiva. Esta es una línea recta de pendiente cero. ¿Ok? Esto es horizontal. Y esto es una línea que tampoco es recta, es una curva, pero de pendiente positiva también. Pendiente positiva y pendiente cero. Esa es una línea de presión constante. ¿Ok? Lo que está desde el copito de la campana hacia la izquierda en esta línea se conoce como línea de líquido saturado. Y lo que va desde el copito hacia la derecha, la curva que va hacia la derecha, se conoce como vapor saturado. Y el copito, el punto de arriba, se llama punto crítico. ¿Por qué se le dice punto crítico? Se le dice punto crítico porque yo ahí no sé si soy líquido, soy vapor o soy qué. Por eso se le dice punto crítico. Todas las sustancias de trabajo con las que trabajamos en generación de potencia tienen su punto crítico. ¿Ok? En este caso a mí me están diciendo que el enunciado del ejercicio me dice así. En la caldera se convierte el líquido saturado a vapor saturado. Quiere decir que está entrando aquí en uno como líquido saturado y está saliendo aquí como vapor saturado. Por lo tanto, aquí él está cambiando de fase porque está pasando por la zona de mezcla. Aquí es puro líquido y a medida
que se va calentando, eso lo están calentando, lo van calentando, lo van calentando, lo van calentando, lo van calentando, se va formando vapor, vapor. O sea, en cualquier punto aquí hay líquido y vapor, líquido y vapor, líquido y vapor. Cuando ya llega aquí, que es a la salida de la caldera, perdón, todo es vapor. ¿Vapor de qué tipo? De vapor saturado. Entonces, nosotros nos vamos a meter en la tabla de saturación, yo lo hice para el agua, y vamos a conseguir que la entalpía aquí 1 es la entalpía del líquido saturado. Por eso es que yo coloqué aquí que la entalpía en 1 es HF1. Con el subíndice F se indica, cuando estoy trabajando en la zona de saturación, que es la zona que va entre esta línea y la parte intermedia, para líquido saturado, o sea, para líquido que esté en líquido saturado se utiliza una F, y para vapor saturado, o sea, un estado que esté en la línea esta de vapor saturado, se utiliza el subíndice G. Por eso es que se dice que H2 es igual a H2G. Yo me metí en la tabla del agua con esta temperatura de saturación y me dieron estos valores que están aquí. Yo tengo dos ecuaciones para calcular la transferencia de calor entonces en la caldera. La transferencia del calor en la caldera yo lo puedo calcular con esta ecuación. Q punto de H, o sea, el calor por unidad de tiempo, va a ser igual al flujo másico por el calor específico del vapor por la diferencia de temperatura. Pero, ¿cuánto es la diferencia de temperatura entre 1 y 2? 0, porque la temperatura 1 y la temperatura 2 es 0. Por lo tanto, cuando yo estoy cambiando de fase, o sea, aquí en la zona de mezcla, esta ecuación no es válida, porque me da error, me va a decir, aquí yo lo explico muy bien, esta no se puede utilizar en la zona de mezcla porque delta T es igual a 0 y entonces Q punto sería igual a 0, lo cual no es cierto, porque el proceso 1-2 en el proceso 1-2 se está transfiriendo calor en la caldera. Entonces tengo que utilizar esta ecuación. Esto en el fondo, Cp por delta T, es el cambio de entalpía. Entonces el cambio de entalpía sería la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Y esa es la ecuación que voy a utilizar. ¿Ok? Esa es la ecuación que se utiliza. ¿Ok? Esta se utiliza cuando hay cambio de fase, cuando estamos cambiando de fase. Y esta otra de acá se utiliza en cualquier otra situación. Entonces, aquí yo incluso lo explico. Sirven para calcular el calor recibido o transferido desde el fluido de trabajo cuando el proceso de transferencia de calor es a presión constante. En nuestro caso, tanto en la caldera como en el condensador, el proceso de transferencia de calor es a presión constante. Eso es importante tenerlo claro. Las calderas son generadores de vapor, son intercambiadores de calor que operan a presión constante. Los intercambiadores de calor, por excelencia en ingeniería, operan a presión constante. Llámese caldera, llámese fin fan cooler, llámese condensador, llámese evaporador, llámese cualquier intercambiador de calor opera a presión constante de los que tenemos en ingeniería. ¿Ok? Hay otros procesos que son a volumen constante, es decir, por eso es que nosotros tenemos calor específico a presión constante, que es mayor siempre que el calor específico a volumen constante. ¿Cuándo utilizo el calor específico a volumen constante? Cuando son procesos a volumen constante, que eso lo vamos a ver cuando vean los ciclos de potencia a gas, como el ciclo de Otto, el ciclo Diesel, el ciclo Stirling, el ciclo de Ericsson, la turbina a gas, etcétera, etcétera. Ahí van a trabajar con eso. Ahorita aquí nosotros no vamos a tener procesos a volumen constante. No vamos a tener procesos a volumen constante. Vamos a tener procesos a presión constante, procesos de transferencia de calor incluso a presión constante. ¿Dónde se transfiere calor a presión constante? En la caldera. ¿Dónde se transfiere? Se transfiere, fíjense, se transfiere calor a presión constante porque la presión aquí es la misma que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, y también a temperatura constante porque está cambiando de fase. Cuando está en líquido comprimido o líquido enfriado, la presión es constante pero la temperatura no. Y cuando estoy en vapor sobrecalentado, la presión es constante, pero la temperatura no. La única parte donde presión y temperatura son constantes a la vez es en la zona de mezcla, cuando le está cambiando de fase de líquido a vapor. ¿Ok? Entonces yo por esta ecuación puedo calcular, ¿verdad? Por esta ecuación puedo calcular la transferencia de calor hacia el fluido de trabajo en la caldera, el Q punto H, multiplicando el flujo másico, que es este que está aquí. Claro, no es esta la ecuación, sino esta que está acá arriba. Esta es la que yo voy a utilizar, el flujo másico por H2 menos H1. Aquí también me falta un 2. Yo como que estaba dormido aquí. ¿Ok? Entonces yo agarro y resto esta entalpía menos esta entalpía, la multiplico por el flujo másico, se me va kilogramo con kilogramo, me queda kilojoule sobre segundo, que es kilovatios. Entonces yo estoy transfiriendo, yo estoy invirtiendo 23.34 kilovatios. Entonces yo ahora puedo hallar, ¿qué cosa? La eficiencia térmica. Utilizo la fórmula general porque yo no sé si eso es reversible, es una máquina de Carnot o una máquina real. Tengo esta ecuación
tengo la eficiencia que es del 15% y tengo Q punto. Tengo una sola incógnita en esta ecuación, por lo tanto puedo utilizar esta ecuación. Despejo W punto, que es el trabajo neto del ciclo por unidad de tiempo. Multiplicando esto, paso para acá, multiplicando Q punto H a la eficiencia térmica y me quedaría entonces que el trabajo punto, o sea, la potencia sería la eficiencia por el Q punto H. Sustituyo lo que me dio el Q punto H, que es 23.34, lo multiplico y aquí tengo el trabajo neto, que es lo que me están pidiendo. Eso era lo que pedía el profesor en ese caso. Okay, ese es un ejercicio que hizo el profesor, pero lo hizo con este fluido de trabajo, yo lo hice con agua. No importa, pueden hacerlo con los dos, ¿okay? Como práctica. ¿Okay? Ok, con eso concluimos lo que se quería dar. ¿Okay? Fíjese, ya tenemos 44 minutos acá, allá y 45 minutos acá. Estamos excedidos en 9 minutos, más el tiempo que yo tardé en preparar la clase. O sea que aquí yo les estoy dando muchas horas gratis. Porque el tiempo que agrega, el valor agregado que tiene el material que le pasé de las 20 y tantas hojas, eso también cuenta. Sin embargo, no se lo voy a cobrar. Aquí están los diagramas de mayor utilidad que usted debe conocer. El temperatura, volumen específico, el presión, volumen específico y el temperatura, entropía. Fíjense que los tres diagramas son igualitos. Esto que tengo acá es la línea de líquido saturado. Lo que está aquí está como líquido saturado. Lo verde, esto que está aquí, es la zona o la línea de vapor saturado. No es una zona, es una línea. Esto es el punto crítico. Punto crítico, punto crítico, punto crítico. En un diagrama temperatura, volumen específico, estas líneas son líneas de presión constante. En un diagrama presión, volumen específico, ¿ok? Presión, volumen específico. Las líneas de temperatura constante son estas. Aquí son líneas de presión constante y van así. Aquí van con pendiente decreciente, o sea, con pendiente negativa. Estos punticos que están aquí a la derecha, que dice aquí esta nomenclatura, que todos esos punticos representan la zona de líquido comprimido o líquido saturado, subenfriado, perdón. Todo lo que esté aquí, cuando un fluido de trabajo, su condición termodinámica cae aquí, yo digo que es un líquido comprimido o también puedo decir que es un líquido subenfriado. De las dos maneras se puede decir, ¿ok? Hay gente que dice, no, pero que usted me enseñó con líquido comprimido, profe, y en el examen el profesor me salió que con líquido subenfriado. Usted no me explicó eso, claro que se lo expliqué, aquí está, ¿ve? Todo lo que esté en la parte interna, donde están las XX, la nomenclatura dice que eso es mezcla, líquido-vapor, o sea, ahí voy a tener líquido y vapor. Y todo lo que esté de este lado es vapor sobrecalentado. Entonces, líquido comprimido, líquido subenfriado, mezcla y vapor sobrecalentado. Línea de líquido saturado, línea de vapor saturado, punto crítico. ¿Ok? Aquí tenemos una observación. Vamos a ver qué dice la observación. Observación. Cualquier punto que escojamos en cualquiera de los tres diagramas anteriores u otros debe tener presión, temperatura, volumen específico, densidad, porque la densidad es el inverso del volumen específico. Si yo conozco el volumen específico de una sustancia, de un fluido de trabajo, enseguida le calculo el inverso y eso me da la densidad. Con la densidad nunca trabajamos, muy poco. Tenemos la energía interna, la entalpía y la entropía. Estas son conocidas como variables de estado. ¿Por qué? Porque definen el estado termodinámico de una sustancia de trabajo o variables termodinámicas fundamentales. Solo basta con que conozcamos dos de ellas para tener el resto. En la zona de mezcla podemos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo quiero saber o conocer el estado termodinámico de una sustancia de trabajo, basta con que conozca dos propiedades o dos variables de estado que sean completamente independientes. Por ejemplo, presión y temperatura, presión y entalpía, presión y entropía, temperatura y entalpía, entropía y entalpía. Si yo conozco la entropía y la entalpía de una sustancia de trabajo en un momento determinado, conozco todo, estoy en capacidad de conocer todo lo demás. Como cuando veíamos en geometría triángulos congruentes. Si se cumplían los criterios de congruencia, no teníamos que demostrar todas las otras cosas, que eran como 6 cosas, ¿ok? Se conocen estas dos cosas, ya se sobreentiende que las otras también se cumplen, ¿ok? Entonces, solo basta con que conozcamos dos de ellas, dos de esas variables de estado, para tener el resto, o sea, el resto de las propiedades de estado. En la zona de mezcla podemos utilizar estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones solamente se usan en la zona de mezcla. Esto no se puede usar. Se pudiera usar en líquido comprimido, en líquido saturado y en vapor saturado. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué representa cada una de? Vamos a analizar cada una de las ecuaciones. Esa es la entropía. La entropía en la zona de mezcla va a ser la entropía del líquido saturado, es decir,
la entropía que yo tenga aquí en este punto, o en este punto, o en este punto, depende con cuál diagrama esté trabajando, la entropía que yo tenga aquí, que es la del líquido saturado, más X. ¿Qué es X? X es la calidad. El término calidad se refiere a el porcentaje de vapor que hay allí. Es decir, cuando a mí me dicen que la calidad es del 30%, significa que por cada 100 gramos de la sustancia, 30 son de vapor. Si yo tengo 100 kilos de agua, 30 kilos es de vapor de agua. ¿Ok? La calidad solamente aplica la propiedad calidad. El término calidad no es una propiedad. No es una propiedad porque no es intrínseca de una sustancia. Es decir, dos sustancias distintas, por ejemplo, la gasolina y el agua en un momento determinado pueden tener la misma calidad. ¿Okay? La calidad se aplica solamente en la zona de saturación, aquí, en la zona de mezcla. Esto también se le conoce como zona de saturación. ¿Ok? Si estoy aquí en líquido saturado, mi calidad vale 0. ¿Por qué? Porque no tengo nada de vapor. Y si estoy aquí en vapor saturado, mi calidad es 100%. ¿Por qué? Porque todo es vapor. Entonces, la calidad, si estoy aquí es 0, y si estoy aquí, en términos decimales, aquí es 0 y aquí es 1. En términos decimales no puede ser menor de 0, ni puede ser mayor de 1. Y en términos porcentuales no puede ser menor de 0%, ni puede ser mayor del 100%. Entonces, esto es la calidad. Entonces, si yo quiero conseguir la entropía, vamos a suponer en un punto por aquí, cualquiera, aquí que no sea ni el líquido saturado ni el vapor saturado, tengo que tener la entropía del líquido saturado correspondiente a esa presión, si estoy en un diagrama TS, o si estoy en un diagrama TB, o a esa temperatura si estoy en un diagrama PB. ¿Okay? A esa presión que yo esté, busco la temperatura de saturación y con esa temperatura de saturación yo tengo entonces la entropía en ese punto, la entropía SF, que es la entropía del líquido saturado, más la calidad, que la debo tener, por la SFG, es la diferencia de entropía entre líquido saturado y vapor saturado. Y eso mismo ocurre, se cumple, esa misma condición se cumple tanto para la entalpía como para el volumen específico como para la energía interna. Nosotros acá en Carnot no vamos a trabajar ni con esta ni con esta, se las doy como cultura general, vamos a trabajar con entropía y con entalpía. ¿Ok? Bueno, ya esto se los expliqué, ya esto también se los expliqué. Bueno, es todo por referir, vamos a dejarlo hasta aquí entonces.